Hola, muy buenas noches para todos. Quiero darle las gracias a todos los que están conectados en esta transmisión en vivo y quiero darle las gracias sobre todo a los que han estado compartiendo este link con sus amigos, con las personas cercanas, en los grupos de WhatsApp, de Telegram, quizás en su muro en Facebook. Quiero darle las gracias porque por ustedes es que cada vez llegamos a más y más personas. También quiero saludar a aquellos que van a ver este video luego en diferido, porque sé que la palabra aún a ellos también les va a llegar a través de nuestras redes sociales, ya sea YouTube, Vimeo o cualquier otra red social en donde posteemos luego esta serie maravillosa. Quiero decirte que concéntrate, no dejes que nada te distraiga hoy, porque este inicio de serie va a ser como la base de todo lo que vamos a construir durante este mes con esta nueva serie que hoy iniciamos. Una serie que hemos titulado Más que Paredes. Y estoy seguro que esta serie no solamente va a cambiar el concepto que tú tienes de la iglesia, sino que también va a cambiar el concepto que tienes de tu vida dentro de ella. Por eso te invito a que te concentres y no te distraigas, por favor, porque ya iniciamos. Esto es RIS Online. ¿Qué es lo primero que piensas cuando piensas en la palabra iglesia? Seguramente es algo muy diferente a lo que pensaron los primeros cristianos cuando se inició este movimiento. Los primeros cristianos estaban reunidos en el aposento alto celebrando un acontecimiento que les había transformado totalmente la vida. Ellos habían estado compartiendo, comiendo, quizás hasta molestando de vez en cuando con el Señor Jesucristo, pero luego se dieron cuenta que todo lo que Él había dicho se había vuelto realidad. Él había vivido para el Señor, servido para el Señor conforme al propósito que Dios le había encomendado a Él, pero luego había muerto en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Y por último, resucitó. Ellos se reunían en un lugar, un grupo de personas se reunió en un lugar y se reunía en un lugar para celebrar la victoria de Jesús en la cruz a través de la resurrección. Así es, ellos se reunían y a esa reunión le llamaron iglesia. No era al lugar. Ellos se podían reunir en cualquier parte, pero la parte en donde ellos se reunieran no era relevante. Lo relevante eran ellos, porque ellos eran la iglesia. Si iban y se reunían en un parque, la iglesia estaba allá. Si iban y se reunían quizás dentro de la casa de alguno de ellos, la iglesia estaba allá. Ellos tenían muy claro que la iglesia no era un lugar, eran ellos, pues ellos eran un movimiento. Un movimiento que se reunía con un propósito y era celebrar la resurrección de Jesucristo. La iglesia nació como este movimiento en torno a la resurrección y definitivamente sigue siendo un movimiento. Y no es que inició como un movimiento y luego dejó de serlo, es que hoy sigue siendo un movimiento. Independientemente del lugar o del trasfondo espiritual, quiero que veas a partir de este momento ese movimiento como lo que Jesús realmente quiere que tú lo veas. Ahora bien, ¿dónde surgió o dónde cambió este concepto en la mente de algunas personas que luego se convirtieron en muchas personas que empezaron a ver la iglesia no como el movimiento de personas que se reunían a celebrar la resurrección de Jesús y su futura venida, sino como el lugar en donde esas personas se reunían? Bueno, primero tenemos que entender que los primeros escritos de la Biblia fueron en latín, en griego, en hebreo y en arameo. Estos eran letras que ellos entendían muy bien, pero sucedieron muchas cosas en el intermedio de esto. Definitivamente el momento culminante fue cuando un hombre llamado Constantino tuvo una visión.
Él estaba a punto de pelear una gran guerra. Y este hombre tuvo esa visión antes de ir a batallar esa guerra. Y la visión que él tuvo fue la visión de la cruz. Así que él dijo que si ganaba esa guerra, él lo haría en nombre de la cruz, en nombre de la visión que tuvo. En ese momento él se dio cuenta que la señal de la cruz era la señal que usaban los cristianos, que en ese momento era un grupo muy pequeño y que era un grupo de hecho perseguido por el imperio que él representaba, el imperio romano. Él ganó esa gran guerra. Así que en nombre de la cruz empezó a decir que todas las personas que pertenecían a ese imperio que él representaba, que en ese momento se volvió y se convirtió en el imperio más grande de la humanidad, porque era el más poderoso en armamento, el más poderoso financieramente y el que más territorios abarcaba. Este era el imperio romano. Así que él dijo que donde estuviese él y donde estuviese el imperio romano, la religión cristiana, la creencia de la cruz iba a ser universal, puesto que el imperio romano era universal. Así que él instituyó y hizo un edicto en el año 313, exactamente en febrero. Y dijo que en febrero de 313 se hizo un edicto diciendo que todo el imperio romano, es decir, que como era todo el mundo, entonces todo el mundo iba a tener que creer en el Jesús de la cruz, en la cruz. Así que para decir universal utilizaron la palabra católico. Por eso se dijo a partir de ese momento que el imperio católico era el imperio de la cruz. En ese momento los cristianos dejaron de ser perseguidos como ellos venían siendo perseguidos por muchas personas, donde iban a los lugares donde estas personas se reunían, los traían presos y los llevaban al Coliseo romano para matarlos en espectáculos muy desafortunados. Y ahí hubieron muchos mártires que no negaron la cruz, no negaron a Cristo y murieron dentro del Coliseo romano. Ahora ellos dejaron de perseguir a los cristianos, se convirtieron al cristianismo y entonces en ese momento la religión cristiana se convirtió en la religión universal por ese edicto que hizo el emperador Constantino. Pero la iglesia, como ese lugar en donde se celebraban esas misas y todo lo que llegó luego después de eso, no fue idea de Jesús jamás. Jesús nunca tuvo una idea de unas paredes, Jesús nunca tuvo la idea él sabía que iba a pasar, pero era necesario para poder que su mensaje se extendiera. Pero la idea de Jesús nunca fueron ni los rituales, ni las jerarquías en la iglesia tradicional, ni tampoco fueron ni eran necesarias las vestimentas, ya sean los artilugios que usa la iglesia católica tradicional o que usan algunas personas, puesto que eso no es necesario para ser la iglesia. Jesús pensó en la iglesia como un movimiento que se iba a fundar en algo que él mismo había instituido. Por eso tenemos que entender que cuando este hombre, Constantino, dijo que la religión iba a ser católica, es decir, iba a ser universal, muchos paganos de aquella época aprovecharon ese movimiento para que dejaran de ser perseguidos. Entonces decían, yo soy católico. Y celebraban algunas cosas que la misma religión había instaurado en ese momento, rituales que no están en la Biblia, pero que ellos habían instaurado, y empezaban a celebrar eso en público, pero luego en privado seguían practicando el paganismo, el ocultismo y el satanismo. Ahora bien, cuando muchas personas empezaron a convertirse al cristianismo solamente por congraciarse con el emperador más poderoso del mundo y solamente por vivir bajo la protección del imperio, ahí fue donde muchas cosas empezaron a suceder de forma errónea.
En aquel momento, la convicción de pecado, la convicción de la cruz, el verdadero sentido de lo que Jesús quería traer, el verdadero mensaje que Jesús dio a la humanidad, en algunas personas sí estaba calando, sí estaba llegando profundamente. Una de esas personas se llamó Martín Lutero. Este hombre era un monje que vivió de forma muy díscola en su juventud, pero tuvo un encuentro con Jesús en un momento muy puntual de su vida. Ese encuentro con Jesús a través de un versículo que él encontró en la palabra, puntualmente en el libro de Romanos, hizo que él se convirtiera de corazón y tuviera una convicción que todos debemos tener, y es una convicción de que tú y yo somos personas pecadoras y que necesitamos a alguien que pague ese precio por nuestro pecado, puesto que nadie va a poder disfrutar de la vida eterna si no es una persona que está limpio. Y eso solamente se consigue de dos formas: o tú eres limpio o alguien te limpia y paga ese precio por la limpieza que tú necesitas. Definitivamente ni tú ni yo somos limpios, así que necesitamos a alguien perfecto que pagara ese precio por el pecado de nosotros. Martín Lutero, al convertirse en ese monje, al entender lo que decía la palabra, tuvo esa convicción. Pero en aquella época, en el siglo XVI, había algo muy puntual, y es que la Biblia no estaba como tú y yo la podemos leer. La Biblia estaba escrita en lenguas muertas, en griego antiguo, en hebreo antiguo, en latín, y sucedía algo, y era que una persona que fuese encontrada leyendo la Biblia o tratando de traducirla era acusado de herejía e inmediatamente quemado en una hoguera. Pero como Martín Lutero era un monje y estaba dentro de uno de estos lugares donde estaba la Biblia en sus lenguas muertas, pero él entendía esas lenguas muertas, él empezó a tener una relación personal con la palabra de Dios, y eso transformó su vida. Él empezó a ver que habían cosas que habían sido instauradas que no eran correctas. Él empezó a ver que las autoridades eclesiales decían que la Biblia ordenaba hacer algo, pero él luego iba a la Biblia y se daba cuenta que eso nunca la Biblia le ordenó. Cosas como ¿qué? Como las bulas papales que se usaron para perdonar los pecados futuros y pasados, cosa que eso nunca está en la Biblia. También se inventaron herejías como el purgatorio. Empezaron a cobrar por muchos rituales y muchas cosas que ellos mismos se inventaban, y todas estas cosas se hicieron con el fin de acumular dinero para hacer su imperio cada vez más grande. Y ya no solamente su imperio como el imperio romano, sino también el imperio como el imperio religioso. Entonces se iban a construir alguna basílica o iban a construir alguna catedral, y lo que hacían era decir, bueno, si usted ha pecado, entonces tiene que, qué sé yo, rezar ciertas cosas, pero luego pague las indulgencias. Entonces la gente iba y daba dinero y decía, ok, entonces como yo ya pagué mi indulgencia, pues sencillamente me puedo ir a pecar y hacer lo que yo quiera, y luego vengo y pago otra indulgencia. De hecho, se llegó a tal descaro que muchas personas decían, vea, yo voy a ir a un bacanal, que en ese tiempo los bacanales eran fiestas donde hacían orgías y bebían y había una corrupción moral total. Entonces yo, como voy a ir a un bacanal, desde ya compro mi indulgencia para ir a pecar tranquilo, porque ya sé que si yo pago mi indulgencia, entonces voy a quedar libre de pecado. Otra cosa que hacían también era las misas por los muertos, los rezos por los muertos. Entonces se inventaron el purgatorio. Es que mi familiar quizás está en el purgatorio porque murió, entonces yo voy a pagar para poder que mi familiar salga del purgatorio. Y todo ese tipo de cosas que no están en la palabra. Por eso es supremamente importante que nosotros tengamos una relación personal con la palabra, no con un lugar, sino con la palabra. Pero hay lugares en donde sí se comparte la palabra tal y como es. En ese tiempo no lo hacían. Así que Martín Lutero, lleno de indignación y lleno de ese celo por lo que Dios había puesto en su corazón, dándose cuenta de la verdad que estaba escrita en la palabra, él tradujo esa Biblia y la escribió en alemán.
Lo que hizo fue luego irse a donde su amigo, su gran amigo Gutenberg, que fue la persona que inventó la imprenta en aquella época, y le dijo: necesito que imprimamos muchas Biblias. La Biblia fue el primer libro que se imprimió masivamente. Fue la razón por la que hoy tenemos la imprenta y tenemos tantos libros al alcance de nuestra mano. Así que muchas Biblias fueron repartidas y sucedió un milagro. Y es que la gente del común, la gente que no tenía acceso a la verdad de la palabra, ahora estaba leyendo los evangelios, ahora estaba leyendo la historia en el Génesis, ahora estaba leyendo la historia de Abraham, de Isaac, estaba leyendo el Nuevo Testamento. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Pero sobre todo, estaba leyendo lo que Jesús dijo. En ese momento muchas personas también se les cayó la venda y se sintieron indignados contra ese lugar y le dieron la espalda. Por eso Martín Lutero todavía seguía lleno de indignación, porque lo acusaron de herejía, lo iban a quemar en una hoguera, le hicieron un juicio totalmente injusto y le dijeron que él tenía que arrepentirse públicamente de haber dicho lo que dijo, y era que el Papa era el vicario de Satanás, no el vicario de Cristo. Entonces le dijeron que tenía una oportunidad de ir a arrepentirse y él dijo: déjenme pensarlo. Cuando se fue a pensarlo y volvió, él le dijo a todos: señores, yo me voy a arrepentir de lo que dije y me voy a arrepentir de lo que he dicho el día que me convenzan por medio de la palabra. Porque si la palabra no lo dice, entonces yo no me voy a arrepentir. Y sacó las famosas 95 tesis de Lutero. Él sacó las 95 cosas que en ese momento estaban mal con esa religión que había sido establecida de forma católica o de forma universal, y las pegó en la catedral más importante del mundo en aquella época, que fue la catedral de Gutenberg. En ese momento, de Wittenberg, perdón. Así que él pegó las 95 tesis de Lutero en la puerta y salió y se fue. Luego, otra persona llamada William Tyndale sacó y tradujo también la Biblia al inglés. De ahí salió la palabra eclesía, que era las personas que se reúnen con un propósito. En alemán fue Kirche, y en inglés fue traducida como church, que es como hoy le conocemos a la iglesia. Pero fue calando tanto en el imaginario de las personas que sencillamente se empezó a llamar iglesia o eclesía, no en la forma en la que Jesús quería que fuese reconocida, como el movimiento que se reunía con un propósito, sino como el lugar en donde ese movimiento se reunía, muchas veces sin el propósito por el cual Jesús la estableció. Ahora, en esas 95 tesis que Lutero pegó en la catedral de Wittenberg, quiero resaltar 3. La primera es que él manifestó que nosotros somos salvos únicamente por la fe. No tenemos necesidad de pagar bulas papales, ni tenemos necesidad de pagar por las ánimas del purgatorio, ni tenemos necesidad de hacer rituales, porque nosotros somos salvos porque creemos que Jesús murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Nada más. Ese convencimiento de pecado nos lleva a nosotros a cambiar nuestro estilo de vida por gratitud a ese sacrificio. Lo segundo que dijo es que todos tenemos un sacerdocio universal. Es decir, que cada uno de nosotros, cristianos, tiene que tener una relación con la palabra y tiene un propósito que cumplir delante de Dios. Es decir, ser parte del movimiento y no del lugar. Nosotros somos el movimiento, tú y yo somos la iglesia. La iglesia no son estas paredes, la iglesia no son las luces, la iglesia no es ni la cámara que me está viendo aquí. La iglesia somos tú y yo. Y es por esa iglesia que Jesucristo volverá algún día, como su palabra lo dice. Y instó totalmente a las personas a tener un contacto directo, diario y personal con la palabra, porque él estaba convencido
de lo mismo que estaba convencido el apóstol Pablo y de lo mismo que el mismo Jesús nos convenció, y es que la palabra de Dios es la palabra viva del Señor. Es el mensaje personal a todos y cada uno de nosotros, y a través de esa palabra Él quiere hablarte a ti y a mí. Lutero tradujo la Biblia al alemán. William Tyndale tradujo la Biblia al inglés. Luego dos hombres, un hombre llamado Casidoro de Reina y otro llamado Cipriano Valera, tradujeron la Biblia al español. Y esa primera traducción fue conocida como la Biblia del Oso. A través de la imprenta de Gutenberg, miles y miles y luego millones de Biblias fueron repartidas a todos aquellos que querían tener una relación personal con el Señor y ser parte del movimiento y no sencillamente asistir a un lugar. Ahora bien, el Imperio Romano persiguió a estas personas. Muchos vivieron en el exilio, muchos vivieron y tuvieron que pasar por muchos dolores y demasiada tortura. Otros tuvieron que pagar con su vida por haber hecho esto. Uno de ellos fue William Tyndale, que murió en la hoguera, quemado literalmente, por haber traducido la Biblia de las lenguas muertas al inglés. Por eso muchas personas han pagado con su vida, muchas personas han vivido y han sufrido mucho para que tú y yo hoy podamos conocer la verdad. Y la verdad es que la iglesia no es un lugar, la iglesia es un movimiento vivo de personas como tú y como yo, que estamos convencidos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y Él resucitó y va a volver por ti y por mí. Y estamos convencidos por esto porque el Espíritu Santo nos ha persuadido, pues porque es el único que nos ha permitido tener un propósito, porque llenó nuestros vacíos, porque nos ayudó con adicciones, porque nos sacó de la enfermedad, nos sacó del despropósito. Y es ese mensaje el que tú y yo estamos comprometidos en compartir, siendo parte de ese cuerpo activo, de ese movimiento que Jesús instauró al inicio. Así lo instauró Jesús, y hoy Jesús quiere que tú vuelvas a la raíz original y que no vengas a una iglesia, que no te sientes en una silla de la iglesia, que no veas a la gente de la iglesia. No, Él quiere que tú seas la iglesia, porque así lo instauró el Señor. Ahora bien, quiero que vamos a la palabra, en donde el Señor instauró todo esto. Toda esta parte de la historia era importante porque es la base. Es como de aquí en adelante podemos empezar a construir esto que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. Por favor, acompáñenme a lo que dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16, y vamos a leer del versículo 15 al 18. Les explico lo que está sucediendo aquí. En este momento el Señor está reunido con todos sus discípulos y Él les hace una pregunta. Les dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es decir, Él mismo. Y los discípulos le empiezan a contestar de forma dispersa. Le dicen: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres la reencarnación de Elías. Y le empiezan a responder de una forma muy díscola. Y ahora Jesús va al punto, como le gustaba mucho a Él, y les dice a ellos: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí empezamos a leer. Versículo 15. Y Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. En el original dice Petros, que es una roca pequeña, una piedra. Y sobre esta roca, es decir, sobre esta Petra, es decir, sobre lo que él acabó de decir, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella, no podrán vencerla. Jesús está hablando con sus discípulos y les pregunta para saber si ellos saben, una pregunta indagatoria. ¿Ellos saben realmente con quién están hablando?
Ellos saben el amor que el Padre les tiene, que envió a su único Hijo para que pudiese pagar ese precio que había que pagar por el pecado de todos ellos y de todos nosotros. Ellos entendían la magnitud de con quién estaban compartiendo de forma tan coloquial. Quizás por esa misma coloquialidad algunos de ellos no habían entendido la magnitud de quién era el Dios eterno al que se les estaba presentando de forma corpórea enfrente de ellos, y comía y compartía con ellos, pero hacía milagros y señales y las continúa haciendo hoy en día. Entonces ellos se quedan atónitos cuando el Señor les pregunta: bueno, ¿y quién dice las personas que soy yo? Ellos dicen: no, pues la reencarnación de Juan el Bautista, que era aquel que bautizó a Jesús, que era un hombre poderosísimo en palabra y era una persona celoso de Dios, predicaba la verdad. Otros también decían que era Elías por los milagros, porque era alguien extremadamente poderoso en palabra y obra, y decían: no, él tiene que ser la reencarnación de Elías. Pero el Señor luego les hace una pregunta ya directa. Esta ya no es exploratoria. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Ustedes, que son los que más comparten conmigo y que han visto todo y más de lo que yo he hecho. Y entonces Pedro toma la mano, toma la palabra en este momento, no de una forma acelerada, sino ya inspirado por Dios, porque el mismo Jesús se lo reconoce y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos habían estado esperando eso durante muchísimos años. Había sido profetizado en el Antiguo Testamento en varias ocasiones que Dios mismo enviaría a su Hijo para poder libertarlos del yugo de la esclavitud. Ellos también habían entendido mal eso, porque ellos pensaban que el yugo de la esclavitud era la esclavitud que estaban teniendo en ese momento con el Imperio Romano. Pero la verdadera esclavitud que hoy tú y yo tenemos no es con el Imperio Romano, sino con aquello que nos ha aquejado desde el principio de los tiempos, y es la esclavitud que tenemos hacia el pecado que nos aleja de tener una relación personal con Dios. Por eso Él venía a pagar ese precio que solamente Él podía pagar al ser una persona totalmente hombre, 100% perfecto y sin mancha. Y al ser sacrificado, al ser muerto, entonces Él pagaba el precio perfecto por nuestro pecado, pasado, presente y futuro, y nos hacía aceptos delante de la presencia de Dios. Ese era el Cristo, era el Hijo de Dios, aquel que estuvo en la creación del universo. O sea, la magnitud de la expresión de Pedro es inconcebible para un mortal normal. Por eso no se tome a la ligera cuando Pedro hizo esta declaración. Tiene que pensar también en todo lo que significaba la palabra Cristo, sobre todo para los judíos, y lo que significa hoy para nosotros. Por ende, el Señor le reconoce también públicamente y le dice: Pedro, esto no te lo pudo haber revelado ningún mortal. Esto no fue una conversación de pasillo que quizás tuviste con alguno de los muchachos. No, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo a ti que tú eres Petros, es una piedra. Pero sobre esa roca de que Él es el Cristo, sobre esa afirmación de que Él es el Cristo, fundará su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Pero piensen en esto: no es contra las paredes de la iglesia que no iba a prevalecer las puertas del Hades o las puertas de la maldad, no, era contra la reunión, contra el grupo de personas que se reunían con el propósito de celebrar a Jesús, de ser el cuerpo de Cristo activo hoy en día. El cuerpo de Cristo sigue manifestándose, el cuerpo de Cristo sigue muy vivo hoy en día a través de personas como tú y como yo. Cuando nosotros aceptamos al Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos nacer de nuevo, cuando nosotros morimos a nuestras viejas costumbres, morimos a nuestra mente totalmente vedada por el pecado y empezamos a vivir para Jesús, ahora somos el cuerpo de Cristo, tú y yo.
inspirados por el Espíritu Santo, empezamos a hacer la obra que Jesús empezó y a terminar aquello que Él quiere que nosotros terminemos como su cuerpo, como su parte activa hoy en esta generación. Entendiendo esto, Dios considera que nosotros, su cuerpo, su parte activa, su movimiento, somos responsables por los no creyentes que viven alrededor, así como Jesús también era responsable por los que no creían en Él en ese momento, y Él se esforzó por persuadirlos para que pudiesen conocerlo de la forma en que hoy le conocen. Por eso, si Jesús nos considera y te considera a ti y a mí como parte activa de su cuerpo, y tenemos el propósito de persuadir, de portarnos, de ser, de actuar tal como Él lo hizo, puesto que somos su cuerpo, somos un movimiento, entonces los no creyentes, y sobre los no creyentes tenemos una responsabilidad. De hecho, hay un versículo en la Biblia que dice: si yo le digo al impío que va a morir, entonces él morirá por su pecado. Pero si tú no le adviertes al impío que va a morir, entonces él morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Les explico esto con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tú tienes un vecino que está muriendo de SIDA, pero tú tienes y sabes y conoces la cura para el SIDA. Sería un delito que tú no compartas la cura con tu vecino. Asimismo, tu vecino hoy tiene algo que lo va a matar, algo que lo va a tener preso por la eternidad, que se llama el pecado. Y tú y yo tenemos la cura para eso. Se llama una relación personal con Jesús. Si nosotros no hacemos nada para que eso suceda en nuestro vecino, entonces la sangre de nuestro vecino va a ser demandada de tu mano y de la mía. Porque nuestra responsabilidad como el cuerpo de Cristo, como el movimiento, como la iglesia, es persuadir a otras personas a que se acerquen y conozcan al único en el que hay salvación eterna, y es Jesús. La misión de la iglesia es persuadir a otros a ser seguidores de Jesucristo, porque solo en Él hay salvación. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente. Tu misión es continuar lo que Jesús empezó. Jesús no solo te llama a que vengas a Él, sino que también te llama a que vayas por Él. Lo voy a volver a repetir. Tu misión es continuar lo que Jesús empezó. Jesús no solo te llama a que vengas a Él, sino también a que vayas por Él. Nosotros, como reyes y sacerdotes, somos una iglesia que busca a los que no tienen iglesia. No nos interesan personas que ya hayan conocido al Señor. No hacemos las cosas para atraer a gente de otras iglesias. Nosotros estamos totalmente centrados y focalizados en cumplir el propósito de alcanzar a los perdidos, a aquellos que si no conocen a Jesús van a estar eternamente separados de Él. Cuando nosotros empezamos a ver la iglesia como reyes y sacerdotes lo ve, entonces nuestra vida se convierte en una vida emocionante. Tenemos un propósito, tenemos una misión por la cual respirar, por la cual levantarnos, y es ser parte activa del cuerpo de Cristo, ser parte activa del movimiento. La iglesia no son las paredes, la iglesia somos tú y yo. El Señor dijo en su palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Es decir, que esa es la iglesia. Donde hayamos 2 o 3 personas, está la iglesia. Personas totalmente convencidas que Jesús es el Señor. Hombres como Casidoro de Reina, como Cipriano Valera, como Martín Lutero, como William Tyndale, son muy necesarios, y de hecho son personas que desafiaron los líderes de la religión de su momento cuando trataron de hacer la iglesia otra cosa. Cuando esas personas trataron de hacer la iglesia un lugar, ellos los desafiaron y dieron sus vidas literalmente para que volviésemos a lo que Jesús había establecido, y es que somos un movimiento. Esos son los hombres que hoy necesitamos. Hombres y mujeres que sean capaces no solo de hablarlo, sino también hasta el punto de arriesgar su propia vida, entendiendo
la importancia y la magnitud de quién es el que nos está mandando a hacerlo. Yo tengo que reconocer que aquí dentro de nuestra iglesia hay hombres y mujeres así. Hombres y mujeres que dan, hombres y mujeres que tienen un grupo de crecimiento, hombres y mujeres que prestan sus casas para un grupo de crecimiento, hombres y mujeres que día a día se levantan para ser parte activa de la iglesia, sirviendo. Algunas personas lo hacen aseando este lugar, otras personas lo hacen administrando las redes sociales de nuestras páginas en las redes sociales, otros de la página web, otros en la aplicación, otros están en la parte activa de la grabación. Aquí detrás mío hay varias personas que se encargan no solamente de grabarme, de iluminar de forma adecuada, sino también de editar para que luego esto lo lleven a otras partes, y ellos entienden que ellos son la iglesia, el movimiento que lleva la buena nueva de que Jesucristo es el Señor y que solo en Él hay salvación. Ahora, ellos entienden que la iglesia es más que un lugar, es un movimiento, somos el movimiento. Y tú, concientízate de que si ya entregaste tu vida a Jesús y recibiste el poder del Espíritu Santo, haz tú también que este movimiento no se detenga. Jesús te comisionó a ti para que hagas parte de su iglesia, de su cuerpo, y lleves ese mensaje, porque Él no solamente quiere que tú vayas a Él, sino que también quiere que vayas por Él, que seas su boca, que seas sus manos, que seas sus pies, porque somos el cuerpo de Cristo. Asistir a un lugar, asistir dentro de 4 paredes no te va a asegurar la salvación, no te dará la salvación. Ser parte del cuerpo sí lo hará. ¿Asistes a un lugar o eres parte del movimiento? Quiero preguntarte eso. Tú asistes a un lugar cuando te preguntan, sí, yo voy a reyes a sacerdotes de vez en cuando, pues cuando puedo, hay veces no puedo. Hay veces voy y caliento la silla, otras veces pues no voy porque hay otras cosas que para mí son más importantes. Y yo creo en Jesús. Pues, ¿tú eres así, asistente, o haces parte del movimiento? ¿Cómo te ve Jesús? Piensa en eso. ¿Cómo te ve Jesús? ¿Como un visitante a un lugar o como una parte activa de su cuerpo? Por eso, ¿cuál es el desafío de Dios para tu vida en esta primera parte, esta base para lo que es nuestra serie Más que Paredes? Piensa esta semana, a partir de este momento, ¿de qué manera Jesús te está llamando a ser parte de este movimiento? ¿De qué manera? ¿Qué talento Dios te dio a ti que tú puedes poner al servicio de Dios? ¿Qué cosa puedes poner al servicio de Dios para que este movimiento no se detenga? Padre, en este momento te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por esas personas que dieron su vida, Señor, para que nosotros hoy podamos leer tu palabra, Señor, y podamos entender lo que tú realmente querías decirnos y hablarnos a nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús, por morir por nuestros pecados, Señor. Reconocemos que somos pecadores y que solamente a través de ti podemos alcanzar la salvación. Y te pedimos, Espíritu Santo, que avives la llama del don que hay en nosotros, para que nos instemos, para que tú nos ayudes, Señor, a llevar este mensaje tan apremiante, sobre todo en este tiempo, en esta generación, que tanto te necesita, Señor. Padre, yo bendigo la vida de todas y cada una de las personas que están viendo esta transmisión en vivo, que están viendo este video en diferido, Señor, y te pido, Señor, que les ayudes, Dios, a descubrir cómo ser parte de este movimiento y que dejen de ser asistentes a un lugar, porque te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.